¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Random. Así es, el octavo episodio ya de Pláticas Random, de esta aventura que ha estado bastante interesante, con temas muy interesantes. La realidad es que he disfrutado mucho todo lo que hemos platicado aquí en este canal, y es algo que me da mucho gusto. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando de otro tema bastante interesante, porque estaremos adentrándonos a lo que son los viajes en el tiempo, los universos paralelos y todas estas situaciones que realmente causan mucha curiosidad entre las personas y que causan también mucha curiosidad entre nosotros. Y para ser más exactos, el tema del día de hoy es relacionado al misterioso hombre de Tauret, uno de los misterios más grandes que ha tenido nuestro mundo a lo largo de la historia y que tiene muchas cosas que vale la pena mencionar. Así que es de lo que estaremos hablando el día de hoy. Y pues ya lo saben, aquí tenemos la presencia de Wendy, a quien le hago la siguiente pregunta. Wendy, ¿tú crees en los viajes en el tiempo? ¿Tú crees en las diferentes realidades y en cómo funciona este universo a través de cada situación que se va presentando en nuestros días? ¿Qué dices sobre eso? Ay, sí, yo sí creo. No, o sea, es una teoría no comprobada, pero yo creo en ella, ¿sabes? O sea, a mí me encanta todo esto como de multiversos, universos Ajá. paralelos, incluso, bueno, alguna vez llegué a escuchar, bueno, a leer más bien, de que existen esos universos, pero bajo diferentes frecuencias. No sé si alguien ha escuchado como esta onda, pero, por ejemplo, este año, o el año pasado, me parece, entró el mundo en una frecuencia diferente a la Ok. que estaba normalmente. No sé, no les voy a decir como que así es cierto, porque la neta no me acuerdo, pero estaría interesante investigarlo, ¿eh? Está bueno. Y aparte ya tiene tiempo que lo leí, pero bueno. Entonces, el mundo se rige a través de ciertas frecuencias y hay como una frecuencia general del mundo, ¿no? Ajá. Y bueno, esa es una. Y otra es de que alguna vez llegué a leer también de que, esta es otra teoría, ¿no? De que como hay diferentes frecuencias, existen personas con diferente frecuencia a nosotros los humanos, que por eso nosotros no los podemos ver. Por ejemplo, por así decirlo, un ente, ¿no? O Ujú. sea, muy pocas veces se llega como a ver o lo que quieras, porque no están en la misma frecuencia que nosotros como humanos vivos, por así decirlo. Sí, Y exactamente. hay personas que puede ser que estén más desarrolladas que nosotros, que no los podemos ver tampoco, pero que viven en el mismo mundo aquí con nosotros. Ujú. No sé, está muy loco, pero sí, eso. Sí, no, y es que es algo muy, muy interesante y que realmente vale la pena adentrarse en eso, porque sí te cambia la perspectiva de muchas cosas, tal cual esta creación de realidades que existe, que realmente puede ser infinita. O sea, Ujú. el universo es infinito, así que las realidades que puedan haber que puedan existir, perdón, son infinitas, y eso es algo que llama mucho la atención y que causa curiosidad, porque imagínate, nosotros ahorita aquí en este universo podemos estar haciendo esto, grabando, hablando de este tema, pero no sabemos si en otro universo ni siquiera nos conocemos y nunca se dio la oportunidad de conocernos, y tú estás haciendo una cosa, yo estoy haciendo otra cosa completamente diferente, pero luego puede haber otro universo en el que sí nos conocemos, pero igual no estamos ahorita grabando, simplemente somos amigos y es lo único, y así se puede ir construyendo diferentes cosas y diferentes cosas y diferentes realidades. Eso es, o sea, te hace explotar la cabeza, porque te habla de la magnitud que representa todo esto, y que no es algo tan fácil de entender, sino que es algo muy, muy complejo, que obviamente ha tenido estudios a lo largo del tiempo, y precisamente es lo que trata el tema de hoy, porque esta historia puede hacer referencia a alguien que estaba muy tranquilamente haciendo su vida cotidiana, y que de repente cambió a otra realidad, cambió a otro universo completamente distinto,
E imagínate lo que podría pasar eso con alguno de nosotros, Ujú. porque hay personas que de repente sí han mencionado esta situación de, es que no sé, o sea, me desperté un día en la mañana y sentía todo diferente. O sea, todo extraño, no sentía, no estaba como que familiarizado, familiarizada con lo que era mi realidad. O sea, ¿qué pasa ahí? Hay una historia de una chica, creo, que se despertó y le causó mucha confusión el que su cuarto no era como, pues no Ella era creía. prácticamente el que ella creía, las cosas no estaban en el lugar que ella creía, incluso su novio era alguien que no conocía y esa persona nunca pudo cambiar esa situación y siempre se quedó con eso, pero también esto te puede llevar a un tema muy complejo, muy amplio, que es de wow, o sea, quizá, como lo dices, no todos desarrollamos esas habilidades. Ya ves que dicen que uno no utiliza al 100% la capacidad que tiene en su mente. Ajá. Imagínate si lo pudiéramos hacer al 100%, seríamos capaces de hacer muchísimas cosas. Y quizá esas personas que luego son como que muy propensas a ver cosas o a sentir cosas, quizás sean personas que sí tienen un poco más abierta esa parte de la mente. Puede ser, sí, sí, sí. Oye, ahorita que mencionaste el de la chava, eh, o sea, la chava siguió con esa vida, así como si nada. Pues es que también, no sé si has visto como, lo relacioné un poquito ahorita con la película que me gusta mucho, que se llama El Show de Truman. ¿Ok? No sé si la has visto con Jim Carrey. No la he visto, pero sí sé cuál es. Bueno, en donde, pues él básicamente trata de que a él le crean toda una vida que él cree que es normal, pero todos los demás son actores. Su Ajá, esposa es un actor, y lo están grabando, ¿no? Y se llama El Show de Truman porque lo transmiten en otro lugar fuera, como por ejemplo de esa ciudad. Ya lo hacen creer que todo lo que está pasando es su vida, pero ajá, es actuada, ¿sabes? Entonces como que lo relacioné un poquito porque dije, no manches, qué loco que, o sea, estaría muy loco que, no sé, por ejemplo, justo como dices, despertar, que llegue tu novio y tú dices, qué chingados, pero ajá. todos te hacen creer, no, yo soy tu mamá y no, imagínate que sería una confusión mental muy cabrona, ¿no? O Sí, sea, está más porque bien pues complicado. obviamente tal vez tú no tienes los sentimientos hacia la persona hacia Ajá, las personas, tu familia, tus amigos, tu novio, y dices, pero pues todos me están haciendo creer o entender o me dicen que sí, no sé, ajá, estaría o muy sea, puedes brutal. llegar a una confusión bien grande que obviamente te va a afectar desde el inicio por estar conviviendo con personas desconocidas y que como tú lo dices, que incluso tus mismos familiares te digan, no, es que él es tu novio o él es tu esposo y tú de, no, y pero todos estén de, sí, y eso lo pueden llevar también a una parte psicológica de tal vez le pasó algo, tiene Sí, un problema mental, y eso ya te lleva hacia otro campo completamente diferente, sacando el tema de las realidades. Por eso es muy difícil de entender esto y de quizá luego entender también a personas que, como lo mencionamos, de repente es como de no, es que esta persona ve cosas. Quizá esa persona tiene la habilidad de hacer eso, pero acá lo están juzgando como loco y ya te vas ajá, hacia otro claro. lado completamente distinto, cuando puede que la persona tenga la capacidad de ver otras realidades también dentro de su mismo plano, porque esta es la Tierra, pero la Tierra también se podría definir en muchas realidades completamente distintas. Sí, Así que es algo bien complejo, pero que me gusta mucho ponerme a pensar, porque yo también creo en todo esto, también creo en cómo tu realidad puede cambiar a raíz de las diferentes decisiones que vas tomando en tu vida y que a raíz de cualquier cosa que te sucede ya se abrió como una nueva rama de tus distintas realidades, sí. que ¡Ah! es como, imagínate que tú sales de tu casa y tomas el mismo camino al trabajo. Esa es tu realidad. Pero imagínate
que vas en camino a tu trabajo y una calle está cerrada y tienes que darle por otra calle. Ahí tu realidad cambió completamente. O sea, cambió. Porque tú Ajá. no sabes lo que te vas a encontrar en ese recorrido. No sabes si te vas a encontrar con una persona que hace mucho no ves. No sabes si te vas a encontrar, no sé, con un Loquito. ajá, si te vas a encontrar con un perro, con un gato que vas a decidir, no sé, adoptar, y ahí ya cambió tu realidad. Y aquí de Sí, lo que claro. acabamos de decir, ya se definieron otras 3 realidades diferentes. ¿Por qué? Porque puede que te vayas por otro lado y te encuentres a un amigo que hace mucho no veías, una realidad. Puede que camines y te encuentres a un loquito, es una otra realidad. Puede que camines y te encuentres a un perro o a un gato y ahí es otra realidad completamente distinta. Así que eso es de... ¿Qué onda? Porque yo sí me he puesto a pensar en esas situaciones y es que sí es, o sea, sí es bien interesante. O sea, de repente sí voy caminando en la calle y por, no sé por qué, de repente digo, hoy me voy por acá. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no seguir tu mismo camino? ¿Por qué vas por otro lado? No sé, o sea, simplemente es algo que sucede y ya no sabes lo que puede pasar del otro lado y eso es como de qué onda, o sea, qué onda con todo eso, Sí. pero también esto, digamos, no es tanto referente a los viajes en el tiempo ni todo eso, pero creo que va también muy, muy de la mano, o sea, por el tema de las realidades que se van modificando y de que te digo, o sea, quizás si lo vemos desde un plano hacia arriba, tú vas caminando, pero en vez de seguir derecho das la vuelta, mientras tanto ya se abrió otra realidad que sí siguió caminando y que tú diste la vuelta hacia otro lado. Y es como de wow, es increíble todo esto, sí me vuela la cabeza, realmente sí me vuela Sí, la cabeza. sí, por eso creo que a veces, o sea, o sea, es un poco complicado tomar decisión porque es algo que va a cambiar totalmente tu vida. Ajá, así es. Sí, 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 totalmente. O sea, tienes como dos vertientes que no estás seguro de lo que va a pasar, seguro de lo que va a pasar, pero dices, por eso siempre es tan complicado tomar una decisión, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Porque dices, perra, güey, o sea, si me voy para, si hago esto, voy a tener que vivir esto. Y son sus posiciones, porque puedes suponer algo, pero que sea totalmente diferente, ¿no? ajá. O tener más o menos la noción, pero si decides la otra, bueno, pues tal vez lo sé, pero puede ser que sea totalmente diferente, tomaste la decisión, pero resulta que tú creías algo y es algo totalmente diferente, entonces, sí, a mí la verdad sí me cuesta tomar decisiones. No, es que creo que a todos, o sea, eso, o sea, es algo difícil por lo mismo de que no hay decisiones que parecen tan sencillas que realmente te pueden cambiar la vida. O sea, y te Ujú, pueden llevar el rumbo de tu historia hacia algo completamente distinto. Así que total. no es algo para tomarse a la ligera, sino es algo que sí tienes que saber qué vas a hacer por todo lo que puede desencadenar a raíz de ahí. Es Ujú, como de esas veces en la que puede que tú estés muy bien en un trabajo, pero te ofrecen algo mejor. Y ahí es como esa decisión de, bueno, acá me van a pagar más, pero acá estoy creciendo. Necesito el dinero, es allá, pero qué tal si crezco y me va muy bien, o sea, y es como de esta incógnita de qué hago, qué es lo mejor para el momento exacto en el que estoy viviendo. O sea, ujú, ¿cuál es la mejor decisión para ahorita? Porque puede que para de aquí a enero esta decisión de acá sea la correcta, pero hoy será la correcta y ujú. eso te lleva a vivir muchas cosas completamente distintas. Creo que Creo Ajá, que justo acabas de decir algo un punto muy clave, ¿no? De cuando tomas una decisión. ¿Qué es lo que me funciona ahorita? Porque normalmente, al menos yo, cuando voy a tomar una decisión, lo pienso a futuro, cómo me va a ir con esa decisión. así es. Pero creo que es necesario preguntarse justo lo que dijiste de que ahorita que me funciona, Ujú. no tanto pensar en qué va a pasar, porque ni siquiera lo sabes, es lo que te digo, o Ujú. sea, ni siquiera sabes si a lo mejor son suposiciones tuyas y te va diferente, pero ¿qué ocupas, qué necesitas ahorita?
A ver, Ajá, eso es algo exacto. muy importante. No lo había Sí, pensado de esa manera. porque estamos viviendo el ahora. Ajá. Obviamente es bueno pensar en el futuro y qué quieres a futuro, pero el futuro es incierto. Ujú. O sea, el futuro puede cambiar en un segundo. O sea, en un chispazo, el futuro cambia completamente. El pasado, Sí. ahí se quedó. O sea, el pasado ya no lo puedes modificar, ya no lo puedes mover, pero el presente es el que va a desencadenar todo lo que va a construir lo que viene Total. para ti. Es eso, por eso es lo que te mencionaba, de tal vez tomar esa oportunidad, tal vez elegir este camino es bueno a futuro, pero hoy realmente o sea, es viable que lo haga y es comenzar a pensar directamente de lo que vives en este preciso instante. Así que, pues, Ujú. eso también puede mover muchas cosas, porque puede que no lo necesites ahorita y ya cambiaste todo si decidiste irte hacia otro lado. Así que son muchas cosas y de aquí pues sí se desprenden muchísimos temas. O sea, se Sí. desprende desde los temas que a lo largo de la historia se han visto como fantasía hasta los temas que realmente sí están estudiados o los temas tan simples como la cotidianidad que vivimos a lo largo de, pues sí, o sea, de cada uno en nuestras vidas y pues justamente es un poco lo que menciona este tema, porque ya nos empezamos como que a desviar un poco Sí, sí, sí. de esto, pero es que vale la pena, o sea, vale la pena comentar toda esta situación. Y bueno, ok, pasando a lo que es la historia del hombre de Tauret, que Tauret. como te describía, es uno de los grandes misterios a lo largo de la historia. Aquí tenemos algo que ocurre en julio de 1954 en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Y es que un día normal, o sea, un día como cualquier otro, no pasaba absolutamente nada distinto para las personas que trabajaban en el aeropuerto, para las personas que viajaban en el aeropuerto. Un día llega una persona que describen como un hombre europeo que hablaba francés con un traje gris, de barba, no muy alto y que sabía comunicarse con un japonés pues sí, no tan amplio, sino sabía comunicarse lo básico con japonés. Él llega al aeropuerto normal, entrega su pasaporte, pero la persona que está encargada de ahí de recibir los pasaportes se da cuenta de algo extraño, y es que este pasaporte había sido tramitado en un país llamado Tauret. Y obviamente él, pues a lo largo de sus días trabajando ahí, pues ha visto pasaporte de Estados Unidos, pasaportes del Reino Unido, de Francia, de muchos países, pero Tauret es algo extraño, o sea, es algo que ni siquiera piensa, se le hace muy raro, pero el pasaporte se ve auténtico, está sellado, incluso tiene sellos de otras visitas que De había otros países, ajá. a otros países y también al mismo Japón. Entonces él le habla a su supervisor y le habla de la situación y también se le hace muy extraño. Y ahí empiezan a sospechar. Esta persona tal vez se trate de alguien que, no voy a mencionar la palabra porque si no nos van a censurar aquí en YouTube, pero pues una persona que quizá va a tentar, digámoslo así, en contra del país o algo, o alguna persona de alto riesgo, una persona peligrosa. Entonces deciden llevarlo a una oficina aparte para poder hablar con él y evitar cualquier cosa que pueda llegar a suceder, pero este hombre está como muy extrañado, o sea, se le hace raro. Y también a las personas del aeropuerto se le hace extraña la tranquilidad con la que está manejando la situación, porque una persona que está entrando ilegalmente al país con un pasaporte falso no mantiene al 100% esta tranquilidad porque sabe que en cualquier momento pueda ser descubierto. Y a las personas eso es lo que también se les hacía extraño, el cómo se estaba comportando de una manera
tan tranquila ante todo esto. Así que empiezan a cuestionarle qué está pasando, su documentación es falsa, pero veían y no, o sea, todo estaba como que en regla y no entendían esto. Así que al estar dentro de esa habitación, deciden llevarle un mapa. ¿Para qué? Porque dicen, aquí él se va a delatar, porque no existe Tauret. Entonces, cuando le muestran el mapa, él, o sea, sin pensarlo, rápidamente dice, aquí está. Selecciona un punto exacto en el mapa, que es un lugar que se encuentra entre España y Francia, que es el Principado de Andorra, y ahí es donde él señala que está Tauret. Pero a él se le hace raro porque se llama Andorra. Y dice, pues es que yo no sé qué es Andorra. Aquí se encuentra Tauret. Y las personas siguen insistiendo en que ya ves, no existe, pero él no, o sea, sí existe, e incluso es un país que tiene 1000 años de historia. Y eso se empieza a convertir en una discusión entre ambas partes que no llega a ningún lado porque obviamente los oficiales y las personas del aeropuerto están de qué onda con él, pero el señor se sigue aferrado a que él viene de Tauret y que no ha hecho nada malo. Dice que viene de negocios, incluso les da el nombre de las oficinas, el hotel donde había hecho su reserva, pero al marcarle a las oficinas y al hotel, se dan cuenta, él me mencionan que, ok, esas oficinas sí están en Tokio, pero no conocen lo que es Tauret, ni conocen a la persona, y en el hotel no hay ninguna reserva. Así que a raíz de eso se lo llevan a un hotel que está cerca del aeropuerto porque tenían que hacer toda una investigación y para la época era una investigación que iba a tardar algunos días, así que le ponen a 2 guardias ahí afuera de la habitación. Para esto eligen un 6º piso sin balcón para que no tenga la oportunidad de salir. El detalle es que a la mañana siguiente, cuando tocan los oficiales a la habitación, no reciben ninguna respuesta. Así que se les hace muy raro y comienzan a pensar que a lo mejor él atentó contra su vida por toda esta situación. Pero al abrir la puerta se dan cuenta de que no hay nadie, no hay rastro de que ahí haya estado alguien. Y otra cosa es que los documentos que él entregó habían desaparecido. Y esa es la historia que pues le da la vuelta al mundo y genera como muchas hipótesis. Ahora te pregunto a ti, Wendy, ¿qué te parece esta historia o qué crees tú que es lo que haya pasado con este misterioso sujeto que por tantos años, o sea, hasta la actualidad, ha dado de qué hablar? Ay, yo cuando leí esto, mencionaban de que supuestamente este hombre, ¿me recuerda su nombre? No daban un nombre como tal de él. No hay Bueno, un nombre. Ajá. que él supuestamente tenía una cita con la ONU, o sea, era un agente que tenía una junta Ok. o algo así. Y entonces, a ver, yo alucino, este, porque dije, la ONU esconde cosas. Ok, sí, No, sí, sí, pero o es sea, que yendo a ha esta habido, teorías dime, conspirativas, ¿no? sí, 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 ha Ajá. habido varios casos o cosas así, también películas y todo ese tema, en donde involucran mucho al gobierno, a la ONU, a agentes de Estados Unidos, conforme con científicos o cosas así, ¿no? Ujú. Que ya hablaremos después de eso. Un ejemplo muy grande, pues, por ejemplo, Jacobo Greenberg. Ajá, exactamente. Eh, o sea, como todas estas teorías que han pasado a lo largo del tiempo, que yo sí le dudo, la neta, y mañana yo ya deportada con un chingo de cámaras. Este, pero pues sí te dejan pensando, ¿no? O sea, te dejan como de, ¿qué onda? Yo creo pues totalmente como en este tema también como de los multiversos, como lo Ujú. mencionaba al principio, mundos paralelos. eh, entonces, yo creo que puede llegar a pasar. O sea, porque justamente también estaba viendo que no hubo noticias al día siguiente como de Japón, o sea, en periódicos o cosas así. Hablamos de que estaban Ujú. los años 1900, ¿qué? Eran 54. los mediados de los 50, ajá. Ujú. Y también hubo otra mención en donde este señor, que es el hombre de Tauret, menciona de que él pregunta el año, digo,
Eso se dice, quién sabe, ¿no? Ujú. Pregunté el año y dice, no, pues 1954. Y dice, no, ¿cómo crees? Estamos en el 2087. Entonces también dices, por eso de ahí también se crea como esta teoría de viajero del tiempo y que no sé Ajá. qué y que esto que lo otro. Estaría muy loco. La verdad es que yo, pues, obviamente nunca me ha pasado, pero ojalá me pase algún día. Sí, o sea, imagínate que un día despiertas y tal cual ves el reloj, el calendario, como sea, y esté marcado año 2100, güey. O sea, ¿te imaginas tu expresión? O sea, tu sensación obviamente al principio es de es X, ¿no? O sea, una broma o algo hubo mal ahí, pero imagínate sí darte cuenta de que acabas de viajar en el tiempo o que de repente regresas al pasado o que simplemente como lo que te mencionaba de la chica, un día despiertas y te das cuenta de que no estás en un lugar conocido para ti, pero todas las personas a tu alrededor sí te conocen, o sea, Ajá, ay, no es increíble inventes. todo eso, o sea, ¿sí te gustaría que te pasara algo así? Sí, por ¿Verdad la, que sí? por la Ajá, anécdota. exacto. O sea, es como Pero que me regresen después, por favor. sí que haya la oportunidad de volver, porque si no, qué extraño. Porque es como esto de, o sea, yo soy una persona que sí cree en todo esto, ya lo habíamos mencionado. Soy una persona que también cree en los ovnis, vamos, o sea, el universo es tan grande como para creer que somos los únicos aquí, o sea, eh, es un mundo infinito y quien diga lo contrario ha de pensar que somos los únicos dentro del universo tan extenso que existe. Y en la parte sobrenatural de los fantasmas también lo creo, que ahí también puede ser que no sean fantasmas y que sean personas de otra realidad. También eso puede llegar a Sí, suceder. justo. Pero yo sí creo en todo, en todo este tipo de situaciones, porque vivimos en un universo en el que sí no podemos ser nada más nosotros aquí y ya. O sea, no podemos ser nada más nosotros aquí. Y es como toda esta parte de que se habla de lo que es hasta el mundo microscópico te habla de un mundo completamente distinto. Y creo que todas estas cosas que pasan sí pueden tener ese grado de realismo. Y a mí la verdad es que también me gustaría vivir algo así, como lo dices para la anécdota. Es como la parte de ver un fantasma. Muchas personas podrán decir qué miedo. Yo nunca he tenido, digamos, como que la experiencia de ver tal cual un fantasma. La parte de escuchar cosas o de tener quizás sueños, ahí sí. Pero ya la parte de ver, eso sí, no sé. Y es como de, pero ¿cómo se muestran? O sea, eso también me causa mucha curiosidad. No digo que ahorita quisiera que se me apareciera un fantasma, ¿no? Aquí al lado. Así como de, espera, tranquilo. Pero ese tipo de cosas sí es como de, o sea, ¿cuál es la sensación de uno? ¿Cuál es como que, o sea, cómo se ve todo eso? Así que sí me encantaría también vivir una experiencia así, o sea, tan sencillo también como, bueno, no sencillo, pero como algo muy mencionado como los viajes astrales también, de poder hacer todo este movimiento fuera de tu cuerpo, o sea, son cosas muy interesantes que sí pueden tener su grado de peligro y pueden tener su grado de temor, pero que a final de cuentas es experimentar algo que va más allá de lo que tú conoces, algo más allá de tu realidad, algo más allá de tu cuerpo terrestre que tienes aquí, Ajá, y ajá. está bien loco. Y justamente son las hipótesis que también se pueden hablar con el hombre de Tauret, que una de las hipótesis es que quizá era una persona que estaba haciendo su vida normal un julio de 1954 y que de repente se bajó del avión y ya estaba en un mundo completamente diferente. Y él siguió con su vida normal porque pues así era y no le ponía atención a otras cosas porque ya conocía el aeropuerto, ya sabía la dinámica, ya sabía dónde estaba todo,
pero él nunca se dio cuenta de que había cambiado de realidad y que en el Sí. momento en el que él desaparece del hotel es porque tan simple regresó al lugar al que pertenecía y él nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Tal vez se quedó como de qué extraño, o sea, una A lo sensación mejor y él extraña. estaba soñando, pero Ajá, no exacto. sé. O también puede ser lo que tú comentabas, de que se tratara de una persona que por alguna razón viajó en el tiempo también Del del avión. avión y llegó a otro mundo completamente distinto que era el pasado, porque él era del año Sí. 2080, que era lo que comentabas, y pues regresó hacia 1954. Incluso esto me recordó mucho, no sé si sea una película, una historia, pero de un avión que también se había perdido como por 5 Desapareció, años, ¿no? ajá, desapareció, se perdió por 5 años, y un día de la nada regresa, aterriza, y lo estaban esperando familiares, y cuando bajan las personas están como que muy impactadas porque todos están, o sea, sorprendidos, y era porque se habían perdido por 5 años, pero ellos habían tenido su viaje completamente normal, con la duración que era, sin ningún cambio. El detalle es que las personas se mantenían como hace 5 años, porque Ujú. ellos viajaron, ponle tú 2 horas, pero para las personas que estaban en la parte, digamos, de abajo, no en el cielo donde volaba el avión, para ellos habían pasado 5 años. Así Sí, sí. que es también como una de estas situaciones que me recordó mucho a esto. Esas son teorías. Otra teoría es que se trata de un estafador, y de hecho hay una historia relacionada a esto, y ahí es donde entra John Allen Segrus, que es una persona en la que puede estar basada la historia, o tal cual es este hombre que sí apareció en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, y que a lo largo del tiempo le fueron agregando detalles a la historia para hacerla, Ujú. digamos, un poco más de fantasía, para que llamara más la atención. Así que en este caso, o sea, conociendo la historia, conociendo las cosas que igual tú conoces, tú has visto, o ese tipo de situaciones, ¿tú cuál de las hipótesis crees que sea la correcta? O más bien, ¿tú con cuál te quedas? Yo con la de la fantasiosa. O sea, tú te quedas con el hecho de que sí es alguien que Que viajo en el viajó tiempo. en el tiempo, o que cambió completamente de realidad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo me quedo con eso. De hecho, mira, esta es teoría mía, ¿eh? Ajá, no, 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 dale, dale. De justamente esto de que a lo mejor los medios de transporte pueden llegar a ser como alterar esto de espacio-tiempo. Ajá, sí, sí, sí. Porque, bueno, no, a mí no me ha pasado, pero por ejemplo, los aviones que O hemos quién visto, sabe si ya te pasó, ¿eh? o O quién quién sabe, puede sabe, ser que ajá. sí. Sí, tienes toda la razón. Esto como de espacio-tiempo, porque, por ejemplo, está ese que mencionas del avión que desapareció y que nadie supo absolutamente nada, que nunca aterrizó hasta después de mucho tiempo. Y creo, según yo la que leí, no sé si sea distinta a la que tú estás comentando, pero yo sabía igual de uno así, pero pues que ya nunca jamás supieron nada. Ok, sí, Y el de Malasia Airlines, ¿no? Que algo así, algo simplemente se así. perdió y no hubo rastro ninguno del avión. Ajá. Ajá, ajá. Y yo estaba leyendo hace poco ahí en Facebook o en Instagram, no me acuerdo, de que había algo así, pero en el metro de la Ciudad de México. Ok, sí, creo que sí, sí, ¿Lo sí, sí. viste? ¿Llegaste a Ajá. verlo? De que varias personas comentaban, sí, a mí me pasó esto súper raro, de que estaban en una estación y después ya estaban en otra línea y que no sé qué, o que se bajaban y estaba todo totalmente diferente, o que se bajaban en sentido contrario. Y digo, puede llegar a pasar pues, en caso de que los vagones, que bueno, no sé, lo dudo, porque si no chocarían, se encontrarían, yo qué sé, Sí, ¿no? ajá. Pero ya ves que tienen como esta posibilidad los trenes de Sí, de ir mover hacia otro rumbo. ajá, Ajá. ajá. Pero sí, varias ahí comentaban que tenían como que ciertas historias. También hubo una también donde que leí de un comentario
si nos estás escuchando, di que eres tú. Pero donde decía que se había quedado de ver con una chava, una pareja, o sea, bueno, no eran novios, eran amigos, como que estaban conociendo, que se habían quedado de ver en, no sé, en Isabel la Católica, se cuenta. Ok, ajá. Se quedaban de ver ahí, que no sé qué, que uno llegó una hora, que otro llegó otra hora, que no, luego que no tenían como que comunicación, no sé, que estuvo ahí como que medio raro, pero que los dos estuvieron ahí supuestamente a la misma hora y nunca se vieron. Ajá, sí. ¿Viste ese? Sí, 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 sí. Sí conozco la historia. Ajá, Está bien sí, loco eso. que nunca se vieron y Pero que que ahí estaban. ajá, ajá, y que estaban, o sea, en el mismo lugar, es como si yo te dijera, en abajito del reloj, pues obviamente vas a estar abajo del reloj, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es específico, tal cual digamos, nos vemos aquí, punto exacto, y no hay más. Incluso está el reloj y puedes moverte, dar unos pasos, pero ahí sí el reloj. Ajá. Y sí está bien curioso eso que mencionas. Sí, y Ajá. había ahí como varias historias ahí como que conforme a relación de tiempo y espacio, que decías, ah, la madre, pues qué loco, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo totalmente que es una posibilidad, o sea, y la vida es un misterio muy cabrón, o sea, muy cabrón, Sí, que hay exacto. diferentes teorías, hay situaciones, hay frecuencias, hay sensaciones, hay intuición, o sea, no sé, está muy loco, está muy loco. A mí me encanta todo este tipo de temas. Digo, como que está muy loco porque nunca encuentras una definición, ¿sabes? Ajá. Y nunca le puedes dar explicación a lo mejor si te pasa una situación así, te dices, ¿qué pedo? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Así. Pero, pues sí, o sea, al menos yo pensaría, pues, ¿quién está detrás de todo esto? Ajá, O sí. algo así. Todo se trata de una teoría conspirativa y en realidad todos vivimos en una simulación, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues sí está como que medio loco, porque incluso comentaban ahí lo de la historia del hombre de Tauret, que este señor tenía cheques y licencia de conducir y Ajá, de bancos, o sea, que supuestamente eran de Tauret, pero que ajá. no existían, Sí, o sea, eran inexistentes. todo lo que tenía se veía perfectamente oficial, todo se veía que estaba de forma legal. El detalle es que venía de un lugar llamado Tauret, de un país que era como de, pues es que eso obviamente no existe. De aquí regresando nada más un poquito, quería comentar esto. Ahorita que mencionaste lo del metro de la Ciudad de México, el metro de la Ciudad de México sí guarda muchos misterios, sí guarda muchas historias, o sea, son muchas las personas a las que les han pasado cosas extrañas ahí, que se habla también de que hay en la parte de los fantasmas, la parte como lo que acabas de comentar, como de las realidades o esto que ocurre, y es que imagínate todo lo que ha ocurrido para empezar en la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México no es una ciudad común. La Ciudad de Ujú. México es una ciudad que ha tenido una historia tan grande que se remonta hasta millones de años. Sí, O sí, sea, sí. imagínate todo lo que ha ocurrido ahí y es lo que te mencionaba. Sería difícil no pensar que realmente puede haber algo. ¿Cuántas energías crees tú que se han almacenado a lo largo de la Ciudad de México? En Sí, lugares como totalmente. Tlatelolco, en lugares como donde está el Zócalo, en ese tipo de lugares, toda la energía que se ha movido y que se sigue moviendo, porque además son lugares que o sea, son visitados por miles de personas a lo largo del Sí, año. las pirámides, o sea, Exacto. La parte del metro es otra de ellas. ¿Cuántas personas no han estado ahí diario? O sea, diario estando en ese lugar. Y también me es muy interesante porque sí, cuando entras tal cual al metro de la Ciudad de México y ves, o sea, hay estaciones que incluso sí pareciera que se quedan atrapadas en el tiempo. Eh, Ahorita no es de la Ciudad de México, pero me acordé, en Monterrey hay una estación que está en el centro, ahí donde está creo que la Macroplaza, ahí en Monterrey, que sí entras y es como, o sea, te da una sensación bien rara y le decía la última vez que fui a un amigo, porque le digo, es que neta esta estación se ve como si se hubiera quedado atrapada tal cual en el tiempo.
¿Pero Y por me, qué? por la arquitectura, por el tipo de iluminación, Ah, por los detalles que hay, como las macetas, cuadros, la forma del piso, de las paredes. Es como esto es como si estuviéramos en 1970. Y ese tipo de sensaciones están bien interesantes porque a mí sí me pasa mucho con ese tipo de cosas, de que a mí me gusta como descubrir estos lugares antiguos. Y si ujú. tú vas caminando de repente en la Ciudad de México y tú volteas a de esos edificios antiguos, de repente te encuentras con que es un mundo completamente diferente que sale del 2025 que estamos viviendo. Empiezas a ver las sillas de las salas de espera, empiezas a ver, te digo, el reloj que tienen ahí, los escritorios, y es como de, qué fascinante es esto, o sea, darte cuenta de que sí hay lugares que sí se quedaron atrapados en el tiempo, y eso me encanta, así que ahorita que mencionaste lo del metro, es Ujú. como, pues sí, o sea, cuánta energía no se ha movido ahí. Y te digo, desde la parte sobrenatural de que es que la mujer de la estación tal, o de seres extraños que hay también ahí ocultos entre las estaciones, es increíble, o sea, es todo un mundo. Y pues obviamente por esta parte interesante de plática, de contar con amigos o conocidos, obviamente que está chido creer en todo eso. Porque Sí, imagínate si no creyéramos en nada, la vida sería muy aburrida. Hay que creer, o sea, hay que creer, hay que abrir la mente y decir, ¿por qué no pensar en que sí hay alguien que te está viendo desde arriba? O sea, o que hay alguien que tal cual te cruzaste en la calle y esa persona ni siquiera pertenece a tu mismo mundo. Es fascinante todo esto, y es algo que esta historia del hombre de Tauret te hace ujú, entender también, o sea, como que te amplía mucho toda esta situación de lo que sucede o no sucede en el mundo. Pero te digo, tenemos el caso de este hombre que se llamaba, que es, bueno, Segrus, que es su apellido, que ujú. según ahí está inspirada o basada la historia, que tampoco está comprobado. O sea, es como de, podría ser por las similitudes que tienen, pero esta historia va más a 1960, que son pues años después de lo que ocurría con el hombre de Tauret, y aquí te habla de una persona que un día llegó tal cual al aeropuerto de Tokio con un pasaporte falso, y que se comprobó que él era un estafador, o sea, era un estafador, él intentaba cobrar algunos cheques ahí. Lo raro es que no era la primera vez que pasaba y sí le había Ujú, funcionado este método, porque tal cual también tenía su pasaporte, pero el pasaporte estaba en un lenguaje extraño que incluso hasta la fecha se sigue investigando y nadie sabe qué, o sea, puede ser algo que él mismo se inventó ahí, que no tiene ningún significado, pero que es algo que pues no se ha sabido comprobar, pero ujú. eso era la parte extraña, y pues al ser investigado, este hombre se convierte en un caso de seguridad nacional porque se demostró que era un agente de inteligencia para el coronel Nasser, que era un coronel que estaba en esta parte de los árabes y toda Ah, ok, ok, ok. esta situación. Lo extraño era que había viajado por el mundo con ese pasaporte, pero aquí también te puede hablar de la ineficiencia que había en los aeropuertos en esos años, o sea, no era algo como ahorita, que nosotros sabemos, después del 9/11, la seguridad de los aeropuertos cambió de una forma impresionante, o sea, cambió bastante la seguridad, y te habla pues de quizá de lo que había en esa situación. Aquí Ujú, donde se conecta la historia es que ese aeropuerto también había sido, digamos, tramitado en un lugar completamente distinto, y ahí tenemos tres situaciones. Tenemos Tamanrasset, que es una provincia real en Argelia. Tenemos Tauret, que posiblemente hace referencia a Taureg, que es un pueblo en el desierto del Sahara, o sea, sí existe, no es Tauret, es Taureg.
Ajá, o sea, pero pues es algo que digamos existe, y está la leyenda urbana de John Segrus, porque a raíz de su historia también se desencadena una leyenda urbana que se dice que su pasaporte había sido expedido en Tamanrasset, la capital de Tauret, al sur del Sahara. Esa es como su leyenda urbana, pero aquí hablamos de que Tamanrasset sí existe, y también pues obviamente pues cerca del desierto del Sahara está este otro pueblo, digamos, en el desierto, y Ajá. pues él había tenido éxito al hacer todo este tipo de situaciones. Así que la historia conecta un poco con lo que es el hombre de Tauret, o sea, conecta mucho la historia de este hombre, y sí hay, digamos, como información oficial, no mucha, pero sí hay información oficial de él. Aunque lo que nos explican aquí es cómo rayos evolucionó tanto la historia. O sea, Sí, cómo evoluciona tanto la historia, porque vuelvo a lo mismo, tienes esta situación de este hombre que luego aparece en 1960, pero tampoco está comprobado que realmente sea él el hombre de Tauret, porque ¿cuántas personas con pasaporte falso crees que han pasado a lo largo del tiempo por los aeropuertos? uy, mucho. ¿Cuántos estafadores han existido también a lo largo del tiempo? Así que es bien interesante como que esta situación de qué es lo que sucede, qué es lo que sucede aquí con el hombre de Tauret, porque hay muchas Sí. cosas que se dicen, hay muchas cosas que se hablan, y yo también prefiero quedarme con el hecho de que un día él estaba viviendo su vida normal, bajó del avión y estaba en otro lado, o sea, tal Ujú. cual, o sea, a mí me gusta esa historia. Sí, sí, sí. Sí, a nosotros déjenos vivir en nuestro mundo de fantasía. Claro, o sea, es que es mejor, es mejor, te digo, qué aburrido no creer en nada. Sí. No, y es que hay una frase que a mí me gusta, que es ¿quién tiene la verdad absoluta? O sea, Ajá. nadie tiene la verdad absoluta. Es como luego a mí, o sea, que me dicen, no, es que haz esto, que porque no sé qué, y yo de, ¿tú quién chingados eres para venir a decirme qué hacer con mi vida? O sea, o se puedes considerar, claro que sí, Ah, pero creo que al final de cuentas uno sabe lo que vive, lo que hace, lo que siente, o sea, como porque alguien que no me conoce o lo que sea va a ah, venir a exacto. decirme qué hacer. Pues Ajá, no, sí, ni totalmente. mis papás, o sea, yo siempre he sido de que, ¿tú qué o qué? O sea, pero, pero, o sea, nunca está de más, claro, hay consejos y lo que quieras que nos pueden como que contribuir a ciertas situaciones, pero al final uno tiene la decisión, ¿no? De tomar Ujú, las cosas. Ay, ¿por qué así estoy es. diciendo esto? No, o sea, es parte de porque tú vives tu propia realidad. No puedes vivir la realidad de otras personas, porque hay a lo largo de nuestras vidas personas que tal vez quieren moldear nuestro futuro o moldear nuestro presente, y es como de por qué, o sea, si voy a cometer un error, déjame cometer el error a mí y tener esa misma experiencia. Ya si tú lo repites, ya es decisión tuya, pero los errores también nos van construyendo a lo largo del tiempo. Claro. Y es eso, o sea, te apuesto a que hay personas que te pudieron decir cosas como de, no, pues tal persona no te conviene, o tal prenda no se te ve bien. Y es como de, a ver, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo y tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Tú lo estás viendo por fuera, pero no sabes lo que sucede aquí, dentro de este ser, dentro de esta mente. No lo sabes. Así que es algo que uno mismo se tiene que crear, su propia realidad. Y te digo, o sea, tu propia realidad desencadena más realidades que pues evidentemente nunca vas a conocer. O sea, nunca vas a saber lo que tú pudiste haber vivido si tomabas la decisión de entrar a otra prepa. Ujú, Nunca lo ujú. sabes. Nunca sabes si algo hubiera cambiado, si ayer hubieras decidido no ir al trabajo. Sí. O sea, no sabemos lo que pasa, y nosotros vivimos nuestra propia realidad en una línea, pero sí estaría bien interesante que un día esa línea se moviera tantito, nada más para saber qué hay,
¿sabes? O sea, ¿qué hay dentro de todo esto? O sea, es que son muchas Sí. muchas cosas, A porque mí uno sí me sí gusta. sí, o Dime. sea sí, o sea, uno sí se pone a pensar de: "Ay, es que no debía hacer esto, es que no debía hacer esto", pero, pues, al final de cuentas es tu realidad la que estás viviendo. Ya la otra, pues, quién sabe qué hubiera sucedido. O consecuencias de decisiones que tomaste, claro. Ajá, sí, sí, O sí. sea, sí, sí, sí. Uno luego, no, bueno, nada. No, no, nada. Bueno, X, no, a mí sí me hubiera gustado como, o me gustaría como vivir algo así, ¿sabes? Y ahorita desaparezco. ¿Dónde está No, Wendy? o sea, sí, siempre y cuando volver. Yo creo que no mucha gente, porque quieras o no, pues sí es de cuidado, sí es de tenerle como un comidito, porque no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Ajá, exacto. Pero, pues bueno, O sea, cada quien. sí tendrías que tener bien desarrollado toda esta parte mental para poder hacer eso, porque tampoco creo que cualquier persona Sí, lo lo pueda pueda, enfrentar. ajá, o sea, cualquier persona lo pueda hacer. Y sabes, algo que a mí me vuela la cabeza mucho es esta parte de Interestelar, no sé si ya la viste, Ajá. de cuando está en medio de la nada y se empieza a ver él en el pasado y nos damos cuenta de que las señales que le estaban enviando eran señales que él mismo se estaba dando. Es Ujú, como qué de, loco. Dios mío, o sea, sí, imagínate que también de repente te llegan señales del universo, pero eres tú misma enviándote esas señales de algo que tú ya viviste. O sea, Total. ahora aquí nos vamos a esta parte de quizá nunca vamos a ver lo que sucede, pero si nos vamos o nos llevamos a la película Interestelar, imagínate que ciertas señales, ciertas cosas que pasan, sí sean de una Wendy de otra realidad que te está diciendo, no hagas esto, o Ujú. sea, o haz esto, es como de wow, o sea, así que esperemos nos siga ayudando, ¿no? Que esa persona de otra realidad nos eche la mano, Y ¿no? O yo sea, de ya, paro, mija, te estás tardando, no ves cuánto estoy sufriendo. por favor, ayúdanos, ya es ahora, o sea, el tiempo es ahora, hermana, así que Sí. es momento de que me ayudes. Y es que, pues sí, o sea, todo esto que acabamos de hablar, así nos hallamos en momentos desviados del tema, creo que hace mucha relación con el hombre de Tauredi, con esa historia. Pero sí, tenemos este caso que más que nada nos da pie, como lo mencionaba, a hablar de otras cosas, de Ujú. otros temas muy, muy Que interesantes que tal cual todavía podemos expandir más, ¿eh? sí, y que justo algo que hablábamos antes de empezar a grabar, era de que también estas situaciones que hemos visto, que dices, ¿qué onda? Por ejemplo, la Antártida, la cultura olmeca, por ejemplo, que también desapareció así, sin dejar rastro, huella ni pista, solo saben que existió, pero qué pasó con ellos, quién sabe. Y así como que con muchas culturas, ¿no? O sea, Ujú. ¿y por qué y para qué y con qué afán? Pues quién sabe, o sea, nadie lo sabe. Y solo Sí, hay teorías, pero hasta ahí. sí, exacto. O cosas tan conocidas como el Triángulo de las Bermudas y todo También. lo que ocurre ahí, que supuestamente han desaparecido aviones, han desaparecido barcos, muchas cosas que Salud. gracias. Sí, muchas cosas que han ocurrido ahí. Ese es otro de los grandes misterios que hay dentro del mundo y que tampoco es algo que está comprobado, pero que sí tiene antecedentes de que hay una falla dentro de ese lugar. Y pues obviamente al viajar pues sí, estar viajando en un avión, también no sabes con qué cosas te puedes encontrar. O sea, es mucho Yo y, creo que también tiene que ver con el tipo de minerales, digo, no sé, ahorita estoy suponiendo que hay como tal vez en esa zona, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en donde el magnetismo está súper denso, súper denso. Hay un lugar aquí en México que tiene mucho magnetismo, que está como que no prohibido entrar, pero que sí está ahí como que de misterio. ajá. Yo alguna vez llegué a ir a un desierto aquí en San Luis, es Villa de Arista. Uh-huh. Y o sea, llegamos y todo, yo traía mi celular al 100 y de repente, ¡fum!, se baja toda la batería.
Ok, Y yo, ¿de wow. qué? Pues Ajá. supongo que el tipo de, no sé, es frecuencia, Sí, la energía. energía, ajá, es lo mismo como que, no sé, yo con eso me di cuenta por el teléfono, pero sí se siente el lugar así como que, o sea, se siente a gusto, está bonito, está padre, pero sí creo que hay lugares en donde hay energías diferentes que puede como que Ajá. afectar o repercutir en cosas como de tecnología, ¿no? O sea, celulares, aviones, carros, bla, 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 bla. Sí, exactamente. Y es que uno cuando entra a un lugar con una energía diferente, sí lo siente. O sea, Ujú, sí ujú. sientes la energía, ya que sea muy pesada o energía como más tranquila, pero sí lo llegas a sentir, y más en lugares que están, digamos, ligados a la parte de la naturaleza, o sea, Sí, lugares, así como lo mencionabas, un desierto que pues es algo que ha estado ahí desde siempre, y o sea, todo ese tipo de lugares en donde pasan muchas cosas, o la zona del silencio, por ejemplo, que está en Sonora, o no sé dónde esté ajá, ese lugar, que también es como de, ¿qué onda? O sea, con todo lo que sucede, con ay, todo hay lo que que sucede ir. ahí, sí estaría bien cool, la neta. O sea, ese tipo de lugares me encantan. Sí, sí, o sea, son aventuras que valen la pena realmente. Sí, O sea, quizá personas dirían, ay, no, y tal cosa, pero, a o sea, ver qué hay, a ver qué me ajá, o sea, sucede. por las sensaciones que te pueden generar, las experiencias, las aventuras, el simple hecho de estar viviendo algo que está fuera de tu vida cotidiana. O sea, alejarte un poco de lo que es tu realidad para irte a un lugar en el que no hay absolutamente nada y no sabes qué pueda suceder, está bien cool. La neta, sí, 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 sí vale mucho la pena todo eso. Es como cuando vas a esos pueblitos también, que no pueblo mágico, porque los pueblos mágicos ya están más turísticos que nada, ajá, pero cuando llegas a ir a pueblitos que sí son tal cual pueblos que pues están de años, también, o sea, son cosas distintas porque las personas viven una vida completamente distinta a la que tú vives en claro. tu ciudad, la forma de hacer de comer, la forma de conseguir los recursos, todo ese tipo de situaciones son bien interesantes y creo que vale mucho la pena experimentarlas porque también van ligadas a la parte de las tradiciones que puedan tener esas personas, de que tú ahí eres, digamos, un invitado, no eres parte de ahí y te tienes que adaptar también Ujú. a lo que sucede ahí. Así que esperemos vivir muchas aventuras así, porque vale la pena. O sea, imagínate llegar a una edad adulta, a la vejez, y contar todas estas experiencias de, no, es que yo estuve en tal lugar y fíjate que me pasó esto, es increíble. O sea, sí me encantaría en algún futuro contarle historias a mis nietos y que sepan que fuiste una persona curiosa, una persona que quería saber qué sucedía con todo este mundo y transmitirle también eso diga, en este caso a los nietos, Ujú. de sean curiosos, o sea, no se queden con lo que ustedes ven en su vida cotidiana, no se queden, digamos, embobados con esto, no se queden embobados con la televisión, con la computadora, Pero no. sí escúchenos. Sí, 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 claro que sí. Un rato, un rato, un rato. Ajá. No, no, sí, sí, sí. Pero sean curiosos, o sea, y traten de pensar en qué hay más allá de todo esto, porque la neta, nuestro mundo es bien interesante. O sea, es bien interesante y no sabes qué sorpresas con qué sorpresas te puedas encontrar en Ya cualquier lugar. sé, sí, ya sé. Pero bueno, pues platíquenos qué les pareció este episodio, ¿les gustó? ¿Qué les gustaría que habláramos después? ¿O qué opinan? Un simple comentario de que, yo pienso que tal sobre esto, les gustó la historia, que es corta, pero pues interesante, ¿no? Como Ajá. todo. Y pues siempre nos vamos por otros temas, pero bueno. Es parte Es de las parte de, pláticas random. ajá, bueno, entonces coméntenos ahí si les gustó, déjenos su like, suscríbanse y qué más, Carlitos. Pues sí, como lo dijo Wendy, sigan apoyando el canal, que les agradecemos mucho porque me ha sorprendido la respuesta que ha habido, sobre todo en Spotify.
habido buenas reproducciones, han habido descargas y hemos acumulado más horas de reproducción ahí, así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan ahí en Spotify. Si hay personas que me han mandado por ahí mensaje tanto en Instagram como en el mismo Spotify mencionando que escuchan los episodios cuando van camino a la escuela o cuando están haciendo la tarea o ese tipo de situaciones, y la neta se les agradece y es algo que valoramos bastante, porque son temas que están bien interesantes y que vale la pena también escuchar, y que ustedes también nos dejen sus opiniones, porque también son valiosas para nosotros. Así que muchísimas gracias por escucharnos en este 8º episodio. Nos vemos en la próxima con otro tema aquí en Pláticas Random, y pues el día de hoy nos despedimos, así que nos vemos. Adiós. Bye.